¿Qué tal? La clase anterior estuvimos viendo las gráficas de algunas funciones y mencionábamos que ciertas funciones no existían antes de cierto valor de x. Bueno, hoy vamos a retomar ese tema y vamos a verlo con un poquito más de profundidad. Vamos a ver algunas gráficas. Fijemos, por ejemplo, la función logaritmo natural de x menos 2. Si observo la gráfica, puedo ver que la función no está dibujada antes de x igual a 2. Y en la clase pasada mencioné que no existía. ¿Qué significa que no existe? Sencillamente que si yo sustituyo cualquier valor anterior a 2 en mi expresión, no voy a obtener un resultado válido. Si ustedes toman su calculadora y sustituyen, por ejemplo, 0, 0 menos 2 es igual a menos 2. Y si yo intento calcular el logaritmo de menos 2, vamos a ver que no hay una solución, porque la función x menos 2 solamente está definida para valores de x igual a 2 en delante. Si graficamos la función logaritmo natural de x, vemos que no está dibujada antes de x igual a 0. Y es por la misma razón. Si yo sustituyo aquí un 0, el logaritmo natural de 0 no me va a dar un valor. Y ninguno de los valores anteriores, como menos 1 o menos 2, etc. Bueno, esto es muy importante con el tema que vamos a ver hoy. Vamos a ver otra función. Una función que esté dentro de una raíz cuadrada. Como pueden ver, la función solamente está dibujada a partir de x igual a 3. De hecho, si yo tomo el paréntesis que está dentro de la raíz y lo igualo con 0, x menos 3 igual a 0, y luego despejo la x, me da que x es igual a 3. Y a partir de ese valor es donde empiezo a dibujar mi función. ¿Qué sucede? Que la función no está definida para valores anteriores a 3. ¿Qué pasa si yo sustituyo, por ejemplo, el 2 en la expresión? Pues tendría 2 menos 3 menos 1. Raíz de menos 1. Sabemos que en los números reales no existen las raíces de los números negativos. Entonces, esta función, raíz de x menos 3, no puede estar definida para valores anteriores a x igual a 3. Bueno, eso nos lleva a la definición. El dominio de una función es el conjunto de valores de la variable independiente, la que normalmente es la x, aunque no siempre es así, para los que se puede calcular el valor de la variable dependiente, lo cual veíamos en la función con raíz cuadrada. Tengo que mi función es una raíz cuadrada, como la que tenemos ahorita, x menos 3. Sabemos que las raíces cuadradas solamente tienen solución a partir del 0, es decir, que sean números positivos o el 0. Entonces tomaría yo el radicando, que es la expresión que está dentro de mi raíz, y haría una desigualdad con mayor o igual a 0. Si yo resuelvo esa desigualdad, obtengo que x debe ser mayor o igual a 3. Como pudimos ver aquí. Por lo que el dominio de esta función va a estar dado desde el número 3, incluyéndolo, por eso ponemos corchete, hasta infinito. Si ponemos otra función de ese tipo, por ejemplo, la raíz de x más 1, para obtener su dominio, tomo mi radicando y hago una desigualdad mayor o igual que 0. Al resolver esta desigualdad, es fácil encontrar que x debe ser mayor o igual que menos 1, por lo que el dominio de la función estará dado desde menos 1, incluyéndolo, hasta infinito. Si graficamos esa función,
raíz cuadrada de x más 1, vemos que efectivamente, a partir de menos 1, la función comienza a existir. Bueno, ¿y qué pasa con todas las demás funciones? Como vimos aquí en los logaritmos, en la gráfica es muy fácil identificar a partir de dónde existe una función. Así tendríamos que para la función logaritmo natural de x, su dominio sería de 0 a infinito. Y para la función logaritmo natural de x menos 2, su dominio sería de 2 a infinito. Algo interesante es que en el caso de las funciones polinomiales, como x o x cuadrada, o cualquier polinomio que a ustedes se les ocurra, vemos que no hay una interrupción. De hecho, si nos alejamos, podemos ver que las curvas siguen existiendo, tanto la lineal, que es y igual a x, como la parábola, y igual a x cuadrada. Y podemos decir como una regla general que para las funciones polinomiales, su dominio son todos los números reales, desde menos infinito a más infinito, que también podemos indicar con este símbolo, todos los números reales. Y vemos que, observando las gráficas, es muy fácil saber dónde está el dominio de una función. Sin embargo, cuando no tenemos gráfica, podemos recurrir a artificios algebraicos como estos. Sabemos que las raíces cuadradas deben de ser de un número mayor que 0 o también el 0. Sabemos que los logaritmos naturales deben de ser aplicados solamente a números mayores que 0. Por ejemplo, vamos a hacer el dominio de la función tangente de x. Si ustedes recuerdan de las gráficas que vimos en clases anteriores, la función tangente de x es una función discontinua. Y vamos a acercarnos. Ok, si nos fijamos con detenimiento, hay una parte donde no existe esta función. Aquí puse una recta donde x vale pi medios. Y vemos que la tangente forma una asíntota a esa recta, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y si voy yo señalando los diferentes múltiplos de pi medios, como por ejemplo 3 pi medios, vemos que en este punto tampoco existe. Y así nos vamos a 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Entonces vemos que la existencia de esta función está dada solamente en estos intervalos, entre pi medios sin incluirlo hasta 3 pi medios, luego desde 3 pi medios hasta 5 pi medios, luego desde 5 pi medios a 7 pi medios, etc. Puedo escribir primero los intervalos y estos puntos suspensivos me dicen que eso viene desde atrás. Desde pi medios hasta 3 pi medios. En 3 pi medios no existe. Me brinco el 3 pi medios. Y luego otra vez empezamos en 3 pi medios, sin incluirlo, hasta 5 pi medios. Y luego me brinco el 5 pi medios, porque ahí no existe, pero existe entre 5 pi medios y 7 pi medios. Etc. Es una cantidad infinita de intervalos en los que sí existe. Y también tenemos un infinito de puntos en los cuales no existe la función. Bueno, una cosa que no he mencionado, pero que seguramente te diste cuenta, es que siempre el dominio
Yo lo estoy leyendo para valores de x. De hecho, si te fijas, aquí puse x es igual a 3 pi medios. X es igual a pi medios. La siguiente sería x igual a 7 pi medios. Entonces, el dominio lo vamos a leer para valores de x. Todos los dominios que hemos estado escribiendo aquí, menos infinito infinito, menos 1 infinito, se refieren siempre a valores de x. Esta función existe donde la x vale menos 1 en delante. Esta función existe a partir de donde la x vale 0, no en el 0, por eso no pusimos el corchete, pero del 0 en delante existe esta función, x igual a 0 hasta x igual a infinito. Bien, ahora vamos a ver otra definición para esto de dónde existen o no existen las funciones. Se define la definición de rango. El rango es el conjunto de valores de salida de una función. ¿A qué se refiere los valores de salida? Bueno, si te acuerdas, la clase pasada estuvimos viendo que la variable independiente, que yo puedo poner los valores que yo quiera, hago la sustitución en la función y me arroja los valores de y o de la variable dependiente. Esos valores que salían son los valores de salida. Entonces, son los puntos x, y que van formando la gráfica. Pero el rango de la función lo voy a leer en y, x cuadrada. X cuadrada. En cuanto a dominio, dijimos ya que las polinomiales, su dominio son todos los números reales, de menos infinito a más infinito. Porque en cuestión de x, siempre van a existir esas funciones. Yo puedo sustituir cualquier valor de x aquí. Si sustituyo 1000 al cuadrado, es 1.000.000. O sea, siempre tengo un resultado. Ahora, si observo la gráfica, me voy a dar cuenta que solamente se dibuja arriba del eje de las x. Aquí está su vértice en 0,0 y hacia abajo no se dibuja nada. Bueno, eso es porque los valores de salida de la función x cuadrada me arrojan solamente valores positivos, porque ya sabemos que todos los cuadrados de un número son positivos. Entonces aquí podría yo decir que el rango de esta función es de 0 a infinito. Pero ¿qué pasa si pongo una parábola con una expresión un poco más grande? Por ejemplo, x menos 3 al cuadrado más 5. Bueno, vemos que ahora empiezo a dibujar esta función, o tengo el vértice en 3,5, y a partir de ahí se abre hacia arriba. Entonces, el rango de esta función sería de 5 a infinito. Recuerda que el rango lo leemos en y. Regresemos con las primeras que hicimos. La raíz cuadrada de x menos 3. Bueno, en cuanto a dominio, ya habíamos dicho que el dominio de esta función era de 3, ya tenemos de 3 a infinito. Y eso lo leemos en x. Ahora, en cuanto al rango que leemos en y, vemos que para las y negativas no está definida la función. Entonces, su rango es de 0 hacia infinito. ¿Por qué? Bueno, es sencillo. El menor valor de x que yo puedo sustituir es 3. Si yo sustituyo aquí 3 menos 3 es 0. La raíz de 0 es 0. Por lo cual correspondería a una y de 0. Y a partir de ahí empieza a crecer hacia arriba. Vamos, por ejemplo, ahora a los logaritmos. Logaritmo natural de x. Vemos que si bien su dominio es a partir de 0, porque antes del 0 no existe, e incluso en x igual a 0 no existe el logaritmo, vemos que respecto de y, esta curva viene desde abajo. Ahí está la curva verde, sin importar cuánto baje yo. Por lo que tenemos que el rango de la función logaritmo natural de x es todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué pasa cuando tengo yo una función racional? Pongamos, por ejemplo, x menos 1 sobre x más 1. Ya habíamos hablado aquí de las asíntotas y de dónde no existía. Vemos, por ejemplo, aquí que no existe
en x menos 1, pero que tampoco existe no se dibuja cuando la y es igual a 1. Entonces, en cuanto a dominio, recuerden que el dominio lo escribimos respecto de las x. Yo vengo de las x negativas y si existe, cuando llego al x igual a menos 1, ahí no existe. Entonces, x igual a menos 1 no es parte del dominio de esta función. Y después de x menos 1, vuelve a existir. Entonces, de menos 1 a infinito, sí es parte del dominio de esta función. Ahora el rango. El rango lo checamos de abajo hacia arriba en y. Vemos que desde menos infinito, números muy negativos, sí existe. Voy subiendo y al llegar a 1, ahí no existe. Brinco el 1 y a partir de 1 vuelve a existir la función. Entonces, quiere decir que mi rango es de menos infinito hasta 1 y de 1 a infinito. ¿Cómo podríamos hacer esto de manera algebraica? Bueno, cuando yo quiero obtener el rango de una función racional, lo que voy a hacer es que voy a despejar la variable. O sea, esto es como si fuera y igual a x menos 1 sobre x más 1. Y empiezo a despejar. Bueno, este x más 1, vamos a multiplicar la expresión por él, y me queda x más 1 por y es igual a x menos 1. Desarrollamos este producto, me va a quedar xy más y igual a x menos 1. Voy a poner las x del lado derecho y las y del lado izquierdo. Esta que tiene los dos valores la voy a dejar del lado izquierdo. Tengo xy menos x es igual a menos 1 menos y. Voy a factorizar aquí el valor de x. Entonces tengo x que multiplica a y menos 1. Y de este lado sigo teniendo menos 1 sobre y. Si despejo mi x me quedaría que y es igual a menos 1 menos y sobre y menos 1. Voy a tomar ahora el denominador y lo voy a igualar a 0. Hago mi despeje y me queda que y es igual a 1. Muy bien, entonces en este valor, ahí no se dibuja la función. Entonces, y igual a 1 no es parte del rango. Si el 1 no es parte del rango, eso significa que mi rango empieza en menos infinito y llega hasta el 1. El 1 no pertenece al rango, unión con a partir del 1 sin que pertenezca hasta infinito. Y recuerden que este recorrido de menos infinito a 1 y de 1 a infinito es sobre valores de la variable dependiente, de y. Ya tengo el rango de esta función. ¿Qué tal si ahora calculamos el dominio? El dominio de la función lo voy a hacer de manera muy similar. De la función original voy a tomar el denominador, x más 1, y lo igualo a 0. Y hago el despeje también. Esto sería que x es igual a menos 1. Entonces tenemos que ese menos 1 no es parte del dominio, por lo que el dominio va a ser de menos infinito hasta menos 1, unión de menos 1 a infinito. Como puedes ver, es muy fácil encontrar tanto el dominio como el rango de una función observando su gráfica. Y en caso de que no podamos tener acceso a las gráficas, podemos usar algunos truquitos algebraicos para conocerlas.
siempre y cuando sepamos cómo se comportan las funciones. Por eso es muy importante que repases el tema anterior y sepas cómo se grafica una función. No solamente para dibujarla sobre un papel, sino para que aquí adentro puedas tener una representación de la función, sepas cómo se comporta y dónde existe y dónde no existe. Como siempre, muchas gracias.